No debí, no debí peinarme a medianoche. Y si estás viendo este video, quédate hasta el final, porque después de esto, te aseguro que jamás volverás a tocar un peine después de las 12:00 am. Antes de comenzar, dale like, suscríbete y escúchame bien. Lo que voy a contarte no es una leyenda, no es un cuento, es algo que vi y que todavía siento en la nuca cada vez que paso frente a un espejo. Mi nombre es Esteban Valderrama, tengo 26 años, vivo solo y trabajo como barbero. Sí, barbero. Por eso lo mío con peinarme se volvió una obsesión. Peinar, arreglar, pulir, dejar perfecto hasta el último mechón de cabello. Tal vez por eso me pasó esto. Tal vez por eso él me encontró primero. Todo comenzó un martes, una noche sin nada especial. Yo había cerrado la barbería tarde. Llegué a casa cansado, sudado, con el pelo desordenado. Eran las 12:03 am. Y mientras me miraba al espejo del baño, pensé, me peino y me duermo ya. Nunca pensé que esa simple acción fuera un ritual, un llamado, una invitación. Tomé el peine, lo pasé por mi cabello, 1, 2, 3 veces, y en la cuarta sentí algo. No fue un sonido, no fue un golpe, fue una presencia, una sensación muy clara, muy fría, como si alguien estuviera detrás de mí. Me quedé quieto, el peine detenido a mitad del cabello. No quise moverme, no quise girar. Solo miré el espejo y ahí entendí la primera regla de la leyenda. Si te peinas después de medianoche, no mires al espejo cuando sientas que alguien está detrás. Yo no sabía la regla, así que miré. Y al principio no vi nada raro, solo mi baño, pequeño y gastado por la humedad, mi reflejo cansado con ojeras, mi mano sosteniendo el peine. Pero algo no encajaba. Mi reflejo respiraba diferente, más lento, más profundo, como si estuviera copiando mi respiración, pero con un retraso. Me incliné un poco hacia el espejo, y fue ahí cuando lo vi. Una sombra, delgada, muy alta, pegada a mi espalda, pero sin tocarla. Era como un hombre flaco, encorvado, con los hombros en punta, cabello largo, mojado, colgando sobre el rostro. Y lo peor, estaba peinándose, pero no con mi peine, con otro. Uno viejo, oxidado, desgastado. Y mientras lo pasaba por su cabello mojado, cada mechón que tocaba se arrancaba. Caían mechones largos, húmedos, resbalando por su pecho. Me quedé paralizado. Literalmente no podía mover ni un músculo. Mi cuerpo sabía que si hacía ruido, si respiraba más fuerte, esa cosa iba a verlo como una señal. Así que me quedé quieto. Mi reflejo seguía peinándose, con una sonrisa muy débil. Pero la sombra detrás de mí dejó de peinarse. Se detuvo, muy lento, muy suave. Extendió su mano larga hasta quedar justo detrás de mi hombro derecho. En el espejo pude ver sus dedos huesudos, mojados, temblando por la ansiedad. Y entonces lo sentí. Un dedo frío, helado, tocando mi cabello real. No el del reflejo, el mío. Entré en pánico. Solté el peine. Retrocedí tan rápido que choqué con la pared. Golpeé el interruptor. La luz se encendió de golpe. La sombra desapareció. Pero el peine de él, ese peine viejo y oxidado, estaba tirado en el piso de mi baño, justo donde yo había estado parado, y había mechones de cabello mojado junto a él, cabello que no era mío. Esa fue la primera noche, la primera advertencia, y la última vez que pensé que solo era una sensación, porque lo que vino después ya no fue solo una sombra, fue él, el hombre que aparece si te peinas a medianoche. Y esa noche no solo me tocó el cabello, me habló. Después de lo del peine, no pude dormir. Caminé por el apartamento hasta las 4:00 de la mañana, con todas las luces encendidas, mirando cada espejo como si fueran ventanas hacia algo que podía colarse en cualquier momento. Cada vez que pasaba por el baño, sentía el corazón acelerarse.
El peine oxidado seguía ahí, con mechones largos, mojados, pegados al piso, y yo no sabía si recogerlo, prenderle fuego, sacarlo de mi casa o dejarlo intacto por miedo a provocarlo. Al final lo dejé donde estaba. No quería tocar nada que hubiera tocado él. Durante los siguientes 2 días, intenté seguir mi vida normal. Abrí la barbería, atendí clientes, sonreí, hice lo mío. Pero dentro de mí, solo pensaba en una cosa. La sombra estaba ahí por mí. Y había reglas, y yo había roto una sin saberlo. Así que empecé a investigar. Le pregunté a un cliente mayor, de esos que se saben todas las supersticiones del pueblo, Don Manuel, un señor de barba blanca que venía todos los viernes. Le pregunté casual, como quien cuenta un chisme. Oiga, ¿usted ha escuchado esa leyenda de que no hay que peinarse a medianoche? Don Manuel dejó de reír, bajó la mirada y dijo muy serio, no juegue con eso, mijo. Eso no es cuento, es advertencia. Sentí un escalofrío inmediato. ¿Advertencia de qué? Del que se peinaba solo, dijo él, del flaco, del que murió viendo su propio reflejo. Tragué saliva. ¿Y qué pasa si uno lo hace? Si te peinas después de las 12, él aparece para ayudarte. Pero él no termina. Nunca terminó. No entendí. ¿Cómo así? Don Manuel se levantó despacio. Se miró al espejo de la barbería durante unos segundos y luego me dijo algo que me atravesó como un puñal. Si lo ves, no lo mires a los ojos y nunca dejes que toque tu cabeza. Lo dijo mirándome como si supiera exactamente lo que había pasado. Esa misma noche no pude evitarlo. Algo dentro de mí quiso verificar si de verdad estaba prohibido. Tal vez era curiosidad, tal vez fue una especie de llamado, pero tomé el peine y esperé a que el reloj marcara las 12:00 am. Mi corazón latía tan fuerte que escuchaba el pulso en mis oídos. A las 12:01 entré al baño. Apagué la luz. Dejé solo un pequeño punto de luz desde el pasillo. Me miré al espejo y empecé a peinarme muy despacio. Al principio no pasó nada. Mis manos temblaban. Sentía la respiración acelerada, mi piel erizada. Y entonces, la luz del pasillo titiló. El espejo tembló apenas, como una vibración mínima. Yo levanté el peine otra vez y en el cuarto movimiento lo escuché. Una respiración sobre mi nuca, fría, húmeda, pesada. Mi estómago se cerró. Me quedé paralizado. La respiración se hizo más fuerte, más cerca. Y entonces una voz grave, quebrada, como si viniera desde un pulmón desgarrado, dijo muy cerca de mi oído derecho: «No lo estás haciendo bien». Sentí un latigazo de terror en la columna. Quise correr, gritar, salir, pero no podía. Mi cuerpo no obedecía. El espejo empezó a empañarse, como si alguien estuviera respirando desde adentro. Y entre el vapor, lentamente, su silueta apareció. Ya no era solo una sombra, era un hombre real, alto, casi 2 metros, encorvado, como si la espalda estuviera rota, cabello largo mojado goteando, piel pálida, tirante, enferma. No tenía ojos, tenía cavidades vacías, de donde caía un líquido oscuro, espeso. Y en la mano tenía el mismo peine oxidado, el mismo que apareció en mi piso. Empezó a pasar el peine por su cabello, y cada vez que lo hacía, se arrancaba más y más mechones, dejando líneas de sangre en el cuero cabelludo. Y yo ahí, paralizado frente al espejo, sin poder siquiera respirar normal. De repente se detuvo, giró la cabeza hacia mí, aunque no tenía ojos para ver, y levantó una mano, la misma mano que me había tocado la cabeza la primera noche. Con los dedos temblando, extendió ese brazo larguísimo y dijo con una sonrisa rota: «Déjame ayudarte, déjame peinarte yo». Mi garganta se cerró. Él quería tocarme de nuevo. Quería repetir lo que no pudo terminar mientras estaba vivo. Y yo sabía que si esa mano me tocaba una segunda vez,
Yo ya no saldría del espejo. La frase «déjame ayudarte» se me metió en la piel como hielo. Su voz era profunda, húmeda, como si cada palabra arrastrara agua desde pulmones llenos. Yo seguía paralizado. El peine en mi mano temblaba tanto que mis nudillos estaban blancos. Entonces él dio un paso hacia el espejo, pero no hacia adelante, sino hacia adentro, como si estuviera dentro de un cuarto que yo no podía ver, un cuarto húmedo, oscuro, sin luz. Yo retrocedí involuntariamente. No te acerques, susurré sin aire. El hombre se encorvó aún más, tanto que su columna sonó como madera vieja al doblarse. Sus dedos rozaron el vidrio por dentro, generando un chillido que me atravesó los dientes. Y ahí lo vi claramente. El espejo no mostraba mi baño, mostraba el suyo. Un espacio negro, húmedo, con paredes llenas de marcas como arañazos y miles de mechones de cabello adheridos a los azulejos, como si los hubiera arrancado una y otra vez. Mi baño no era su baño. El espejo era la puerta entre ambos. Entonces él apoyó toda la palma en el cristal y empezó a deslizarla hacia abajo, dejando un rastro oscuro y espeso, como si sangrara tinta negra. «Esteban, no debiste peinarte solo», dijo golpeando el vidrio suavemente con un dedo como un profesor corrigiendo a un alumno. Mi estómago se revolvió. «¿Cómo sabes mi nombre?», susurré. La sonrisa rota se ensanchó. La piel de su rostro se abrió como si estuviera demasiado tensa. «Yo te oigo peinarte», dijo. «Todas las noches. No es la primera vez. Solo que esta vez me viste». Tragué saliva tan fuerte que me dolió. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El hombre inclinó la cabeza hacia un lado, curioso, moviendo el cuello con un crujido espantoso. «Quiero terminar lo que nunca terminé. Quiero peinarte, como me peinaban a mí». Sus dedos golpearon el vidrio como un tambor lento. «Y después, quiero que tú me peines a mí». Sentí un vacío en el pecho. El ritual. Era un intercambio, una repetición, un patrón que nunca pudo completar cuando estaba vivo. Y yo estaba repitiendo sus movimientos sin saberlo. De pronto el espejo tembló. No como antes, no una vibración pequeña. Tembló como si alguien lo estuviera golpeando desde el otro lado con ambos puños, como si quisiera romperlo. Los azulejos del baño resonaron. El vidrio empezó a expandirse hacia afuera, como una superficie de agua empujada por debajo. La mano del hombre presionaba más fuerte. Yo retrocedí hasta pegar la espalda con la pared. El hombre se acercó al vidrio, pegando su rostro contra él, aplastando su nariz y su frente con desesperación. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. «Esteban, ábreme». Yo negué con la cabeza. No podía respirar. «Ábreme, Esteban. Ábreme. Ábreme». La voz se empezó a distorsionar. Era él y no él, como varias voces encima de la suya. La temperatura bajó de golpe. Mi aliento se volvió vapor. Y entonces, sin moverme, sentí algo. Un dedo rozando mi cabello. No desde atrás, no desde el lado, desde arriba, desde el techo. Miré hacia arriba lentamente, temiendo lo que iba a ver. Y ahí estaba, el hombre, en persona, pegado al techo como una araña humana, con el cuerpo torcido y la cabeza colgando hacia abajo, su cabello mojado goteando sobre mi frente. Sus dedos me tocaban el cabello. Y estaba sonriendo. «Ahora sí puedo peinarte», susurró. Grité con tanta fuerza que mi garganta ardió. El hombre cayó del techo como un animal sin huesos. Golpeó el piso doblándose de formas imposibles, pero se levantó sin esfuerzo, como si sus articulaciones no importaran. Extendió su brazo hacia mí, y fue en ese momento que escuché otro sonido, un golpe fuerte en mi puerta. «Esteban, ábreme». La voz de mi hermana, Sofía. El hombre giró la cabeza hacia la puerta, agitado, como si su tiempo se estuviera acabando, y empezó a arrastrarse hacia mí mucho más rápido. Sus dedos tocaron mi cabello otra vez, y yo sentí algo helado, algo viscoso,
algo que no debía sentir un humano, y antes de que me tomara la cabeza completa, la luz se encendió sola, el hombre desapareció. Solo quedó el espejo, completamente empañado, con una frase escrita desde adentro: no cierres mañana, vendrá de día. Yo me desplomé en el piso, porque entendí la peor parte. Ya no necesitaba medianoche para entrar. El ritual estaba completo. La siguiente vez que se peinara conmigo, sería a plena luz. Mi hermana Sofía abrió la puerta y me encontró en el piso temblando, sudando frío, con el peine oxidado a centímetros de mi mano. Me abrazó sin entender nada. Esteban, por Dios, ¿qué te pasó? ¿Estás helado? Intenté hablar, pero cada palabra se atoraba en mi garganta. Solo pude decir: no uses el espejo. ¿Qué? Tomé su brazo, desesperado. No te acerques al espejo, no te peines aquí. No lo mires, Sofía, por favor. Ella me observó como si estuviera delirando. ¿Qué espejo? ¿Qué estás diciendo? Miré el baño. El espejo estaba completamente limpio. No había vapor. No había sangre oscura. No había arañazos. Y lo peor, no había mensaje escrito. Eso me congeló más que verlo ahí, porque significaba que solo yo había visto todo. Eso no puede ser, susurré acercándome despacio. Toqué el vidrio. Estaba tibio. Normal. Sofía suspiró. Esteban, te estás quemando, ¿tienes fiebre o algo así? Negué con la cabeza rápidamente. Él estaba aquí, dije en voz baja. En el techo, bajó, me tocó el cabello, me habló. Sofía frunció el ceño. ¿El quién? Me quedé callado. No tenía nombre, no uno real. Solo era él, el hombre que no dejó de peinarse ni después de morir. Me levanté tambaleando y fui a la cocina. Quería agua. Quería respirar. Quería sentirme humano de nuevo. Pero al llegar, vi algo que me cortó el alma. El peine oxidado ya no estaba en el baño. Estaba sobre la mesa de la cocina, puesto ahí, perfectamente alineado, como si alguien lo hubiera dejado a propósito. Esperando. Sofía lo vio también. ¿Y ese peine viejo? ¿De dónde salió? No sabía qué responderle. Así que dije la verdad. No es mío. Ella lo agarró sin pensarlo. No, grité, pero ya era tarde. En cuanto sus dedos tocaron el metal, se quedó quieta, completamente inmóvil, como si hubiera recibido un choque eléctrico que no la dejaba reaccionar. Sofía. Sophie. Me acerqué lentamente. Ella temblaba. Sus ojos se pusieron vidriosos. Su respiración se hizo lenta, igual que la del espejo aquella vez. Y entonces, con un hilo de voz, dijo: Esteban, hay un hombre detrás de ti. El mundo se me cayó encima, porque yo no había visto nada, no había sentido nada, no había escuchado nada. Pero ella sí. Giré la cabeza muy despacio, y ahí estaba, él, no como sombra, no dentro del espejo, no en el techo, de pie, a plena luz del día, en mi cocina. Era aún más horrible bajo luz natural, la piel grisácea colgando a tiras, el cabello mojado pegado al rostro, las cuencas vacías goteando ese líquido negro que no dejaba de moverse, como si estuviera vivo. Y lo peor, tenía un peine en la mano, pero no el oxidado. Este era nuevo. Un peine rojo, mi peine favorito de la barbería. Lo había sacado de mi bolso de trabajo sin que yo me diera cuenta. Lo levantó. Muñeca temblorosa, sonrisa torcida, y dijo: ¿Es de buena calidad? Perfecto para ti. Sofía gritó y tiró el peine oxidado al suelo. El hombre se estremeció, como si algo lo hubiera lastimado, y me miró. O más bien, volteó su rostro hacia mí porque no tenía ojos para mirar. Ella no debe peinarse, dijo. Tú sí. Dio un paso hacia adelante, y el suelo crujó bajo sus pies como si cargara cientos de kilos. Sofía tomó un cuchillo de la cocina. Aléjate de mi hermano. El hombre ladeó la cabeza, levemente divertido. Se inclinó hacia ella.
estudiándola como si fuera un objeto nuevo. Tú no eres parte del ritual, dijo. No me interesa tu cabello. Sofía retrocedió. Yo estaba congelado. Mi corazón golpeaba tan fuerte que me dolía el pecho. El hombre extendió su brazo hacia mí otra vez, el peine nuevo en la mano, y con voz desesperadamente suave dijo: Ben, déjame terminar. Déjame peinar lo que dejé incompleto. Y ahí entendí la verdad. Finalmente lo entendí. Él no buscaba víctimas, él buscaba una sucesión, una continuidad. El ritual no era para matarme, era para convertirme en él, para seguir existiendo, para que yo tomara su lugar dentro del espejo y él tomara el mío afuera. Él quería que yo lo reemplazara. Y en ese instante, antes de que pudiera pensar, mi cuerpo se movió solo. Di un paso hacia él, sin quererlo, sin decidirlo, como si algo dentro de mí estuviera obedeciéndolo, como si una parte de mí ya le perteneciera. Sofía me gritó: Esteban, no lo toques. Pero yo seguí avanzando hasta que la mano de él estuvo a centímetros de mi cabello. Y justo antes de que el peine tocara mi cabeza, alguien golpeó la puerta principal con furia. Una voz fuerte, desesperada. «¡Abran, policía, vecinos!», reportaron gritos. El hombre se detuvo. Su sonrisa desapareció y sus hombros se elevaron con molestia. Se giró hacia la puerta, irritado. «No quiero testigos», susurró. Y en un instante, desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Solo quedó el peine en el piso, tirado, frío, inquietante. La policía entró. Nos vio pálidos, temblando, llorando y sin poder explicar nada. Ellos nunca vieron al hombre, nunca escucharon su voz, pero Sofía sí. Y yo ya lo sentía dentro de mi cabeza, peinándome desde adentro, marcando el ritmo de mis movimientos, tratando de guiar mis manos. Y aunque era de día, sabía que iba a volver esa misma noche, porque esta vez él ya no necesitaba un espejo para entrar. Solo necesitaba mi cabello. Esa noche no esperé a que dieran las 12. No pude. No quería estar en mi casa. No quería espejos cerca, no quería peines cerca, no quería cabello. Sentía cada mechón de mi cabeza como si no me perteneciera. Sofía se quedó conmigo. Dormía en el sofá, con la luz encendida, abrazada a un cojín, como cuando era niña y tenía pesadillas. Yo no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, sentía dedos fríos peinándome desde adentro, moviendo mi cuero cabelludo, jalando suavemente, como si él ya estuviera tocando mi mente, porque eso era. No solo quería peinarme, quería moldearme. Había algo que noté en la tarde, cuando intenté pasarme la mano por el cabello. Mi pelo se movía solo, como si tuviera vida, como si se acomodara siguiendo un patrón invisible. Me estaba volviendo como él, sin peinarme siquiera. A las 11:56 p.m., el aire del apartamento se volvió helado. Las ventanas se empañaron por dentro. Las luces parpadearon. Sofía despertó de golpe, respirando agitada. «¿Esteban? ¿Lo sientes?», asentí. Sí, lo sentía. Lo sentía en el cuero cabelludo. Lo sentía en el cuello. Lo sentía recorriendo la médula. Él ya estaba aquí. No necesitó medianoche. No necesitó espejo. Solo necesitó que yo lo dejara entrar la primera vez. A las 11:58, el espejo del pasillo empezó a vibrar. A las 11:59, se escuchó el sonido más horrible que hasta hoy he escuchado. El sonido de un peine arrastrándose lentamente por un cuero cabelludo sin piel. Sofía apretó mi brazo, pálida. «No dejes que te toque, no lo mires». Pero ya podía oír su respiración detrás de mí. Esa respiración húmeda, gorgojeante. Esa respiración que había escuchado en el baño. Y su voz, casi un susurro. «Esteban, ya casi es medianoche. Hoy terminamos». Me giré. Y ahí estaba. Completo. Perfecto. Horrible. Más nítido que nunca. El hombre flaco, torcido, con la espalda partida. Cabello empapado, ojos vacíos goteando esa sustancia negra que se movía como si respirara. Tenía 2 peines, el oxidado y el rojo, uno en cada mano. «Ven», dijo extendiendo los brazos.
Vas a peinarme ahora, como siempre debiste hacerlo. Di un paso atrás, pero mis pies se clavaron. Literalmente, no podía moverme. Era como si mi propio cuerpo ya no me obedeciera. El hombre avanzó hacia mí. Con cada paso el piso crujía, como si cargara con el peso de todos los que había arrastrado antes. Sofía gritó: «Déjalo en paz, aléjate». Corrió hacia él con una lámpara en la mano. Se la lanzó al pecho. La lámpara atravesó su cuerpo como si fuera humo. No era físico, era sombra, era memoria, era ritual, pero podía tocarme a mí, y lo hizo. Sus dedos largos tocaron mi cabello, y sentí el cuero cabelludo estirarse, moverse, reacomodarse. Me iba a peinar. Me estaba peinando. Ese simple contacto fue como una corriente helada atravesando mi columna. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi garganta se cerró. «Por favor», susurré. «No». Su rostro se acercó a mi oído. «No temas. Todos terminan peinándose juntos. Primero tú, luego yo, luego los demás». Sofía lloraba. Se acercó a mí intentando jalarme, pero yo ya no era completamente yo. Mi cabello se movía solo, siguiéndolo. Mi respiración imitaba la suya. Y entonces, el espejo del pasillo se abrió. No como vidrio, no como puerta, como si fuera carne, como si el espejo respirara. Y dentro, vi miles de manos peinando en la oscuridad, miles de peines, miles de mechones, miles de cabezas, todos peinándose a la vez, como un coro grotesco, como una cadena eterna. El hombre flaco me tomó del cuello. «Ay», susurró, «quiero que entres, para poder salir». Sofía gritó: «No». Saltó hacia mí. Me tomó de la cintura jalándome con todas sus fuerzas, pero él tiraba más fuerte. Mi pie cruzó el borde del espejo. El aire adentro estaba húmedo, frío, parecía respirarme. Cada fibra de mi cuerpo luchaba por no entrar, pero una parte de mí quería terminar el ritual. Quería peinar como él, quería arrancar mechones, quería repetir los movimientos, quería sentir lo que él sentía. Sofía gritó mi nombre una última vez, y en ese instante mis dedos tocaron el peine oxidado, y todo cambió. El hombre soltó un alarido espantoso, como si lo hubiera quemado. Retrocedió. El espejo vibró. El ritual se quebró por un segundo, y en ese segundo, Sofía me jaló con fuerza, y yo salí. El espejo se cerró con un golpe seco. El hombre quedó del otro lado, golpeando, gritando, peinándose desesperado. La casa tembló. El vidrio se cuarteó, y una frase apareció escrita desde adentro en trazos de cabello mojado. «No has terminado». Me quedé tirado en el piso, llorando, temblando, con Sofía abrazándome. El hombre seguía golpeando el espejo, golpeando, golpeando, hasta que se escuchó crack, una grieta, crack, otra. El espejo entero vibró y se abrió una última vez, solo lo suficiente para que algo saliera, no su mano, no su rostro, apenas el peine rojo, deslizado suavemente hasta mis pies, como una invitación, como la señal de que el ritual no había terminado, solo estaba en pausa, y desde adentro del espejo su voz sonó baja. «Esteban, no importa cuándo, no importa dónde, peinarás conmigo». Y la luz se apagó. Gracias por ver, dale like, suscríbete. Y si esta historia te gustó, el video que saldrá a continuación no te dejará dormir.